en febrero ya es el primer aniversario de esta nueva fase de la guerra subsidiaria en Ucrania. Esta guerra en Ucrania ha impactado a todo el mundo. Bueno, las sanciones impuestas por Occidente contra Rusia, que es el principal exportador de energía y de trigo del mundo, esas sanciones han creado una crisis de inflación internacional y todos los países han sido afectados por esas sanciones y la guerra económica librada por Estados Unidos y la Unión Europea. Y ahora cada vez más en Europa hay muchos problemas económicos y hay cada vez más críticas hechas por intelectuales, periodistas, académicos en Europa. Y hay un intelectual francés que es bien conocido, es bastante famoso, que se llama Emmanuel Todd, y él escribió un libro, y el título del libro es La Tercera Guerra Mundial ha comenzado. Y según su análisis, y repito, este es un académico destacado, bien conocido en Francia. Él es profesor de antropología y historia. Él dice que ya estamos en plena guerra mundial, la tercera guerra mundial que inició en Ucrania, y obviamente esta guerra nos afecta a todos en cada rincón del mundo. Y él dice, y recordemos, estamos hablando de un académico europeo, no es antiimperialista, no es revolucionario. Él admite que es una guerra entre el sistema imperial de Estados Unidos, son sus palabras, por un lado, y Rusia y China por el otro lado. Y según su análisis, Europa básicamente es propiedad imperialista de Washington. Él dice que Europa se ha convertido en protectorado de Estados Unidos. Entonces, lo que él dice, según su análisis de este intelectual francés, bien conocido, él habló de esto en un periódico en Francia, uno de los principales periódicos del país. Él dice que sí, Estados Unidos tiene un imperio y está librando una guerra imperialista contra Rusia y China para controlar el mundo, que básicamente es el mismo análisis de los antiimperialistas, de los líderes revolucionarios en Latinoamérica, que han repetido que esta es una guerra subsidiaria, es decir, una guerra proxy librada por Estados Unidos contra los países independientes. Y ahora tenemos el libro y las palabras de un destacado académico francés que básicamente dice exactamente lo mismo. Entonces, muy rápido aquí, solo quiero leer algunas de sus palabras porque es importante escuchar lo que están diciendo esta gente que está criticando la guerra imperialista en Ucrania, porque otra vez nos afecta a todos. Él dijo que, este académico francés dijo que la guerra subsidiaria entre la OTAN por un lado y Rusia por otro lado en Ucrania es existencial no solo para Moscú, sino también para Washington. ¿Por qué? Porque Occidente ha usado su sistema financiero y económico como arma, y hemos visto con las sanciones ilegales unilaterales contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua, contra muchos países del mundo, que han creado muchos problemas económicos, pero ahora con las sanciones que Occidente ha impuesto a Rusia, ahora están viendo que hay un fin a su campaña de guerra económica, y la economía rusa es demasiado grande. No pueden destruir, no pueden aplastar la economía rusa, que es lo que pretenden hacer, es lo que pretendieron hacer y no pudieron. Entonces, este intelectual francés escribió, cito, si la economía rusa resistiera indefinidamente las sanciones y consiguiera agotar a la economía europea, mientras Rusia permanecía respaldada por China, los controles
monetarios y financieros estadounidenses sobre el mundo colapsarían. Repito, él predice, los controles monetarios y financieros de Estados Unidos sobre el mundo colapsarían y con ellos la posibilidad de que Estados Unidos financie su enorme déficit comercial para nada. Entonces, él dice que básicamente estamos viendo el colapso del sistema imperial estadounidense y por eso Estados Unidos, Washington está fortaleciendo su control sobre sus protectorados iniciales, en particular Europa y Japón. Y él escribe que Alemania y Francia se han convertido en socios menores en la OTAN y que realmente la OTAN está controlada por Estados Unidos y realmente consiste en un bloque de Washington, Londres, Varsovia y Kiev, es decir, Estados Unidos, Reino Unido, Polonia y Ucrania. Y dice que los primeros países en perder toda autonomía nacional serán Reino Unido y Australia y después el resto del continente europeo. Entonces, básicamente, son las palabras de un académico europeo diciendo que Estados Unidos está colonizando Europa, está tratando de hacer lo que trató de hacer contra Latinoamérica y lo que no pudo hacer. Trató de colonizar Latinoamérica. Estados Unidos dice que supuestamente Latinoamérica es su patio trasero. No pudo gracias a las luchas populares y ahora básicamente está haciendo lo mismo contra sus propios aliados, entre comillas. Y en sus palabras, este intelectual francés escribió: los periódicos occidentales son trágicamente divertidos. No dejan de decir, Rusia está aislada, Rusia está aislada. Pero cuando miramos los votos de las Naciones Unidas, vemos que el 75% del mundo no sigue a Occidente. Es decir, 3/4 del mundo no siguen a Occidente. Lo que entonces Occidente parece muy pequeño. Entonces, creo que esas palabras son importantes porque es un intelectual del propio imperio de Europa admitiendo lo que muchos líderes antiimperialistas están diciendo en el sur, en Latinoamérica, en Asia, en África, que estamos viendo básicamente una nueva guerra entre el imperialismo y los países independientes, y los países independientes están ganando y el imperialismo está perdiendo. Y eso, las consecuencias son grandísimas, lo que significa las oportunidades que abre para los países soberanos e independientes en Latinoamérica y otras regiones del mundo, porque significa que por la primera vez en muchas décadas habrá espacio económico y político para desarrollar alternativas a ese sistema imperialista, capitalista, neoliberal, racista. Entonces, bueno, voy a terminar con eso, solo advirtiendo que según estos escritores académicos, ellos dicen que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial y ojalá que no expanda, ojalá que no haya más violencia, porque obviamente nos afecta a todos.